Hoy vamos a preparar una carne adobada estilo barbacoa para tacos que está deliciosa. Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. Y vamos a necesitar para el adobo 5 chiles guajillos que ya están limpios y sin semilla. Y también chile de árbol. Pueden ser 3, 4 chiles. Yo le voy a poner uno porque aquí no comen mucho picante. Y en una olla con agua hirviendo vamos a poner los chiles para que se hidraten. Así que los vamos a ir pasando junto con el chile de árbol. Y luego apagamos la lumbre y los dejamos por unos 10 minutos a que se suavicen. Y los demás ingredientes que necesitamos para el adobo son unos 3 dientes de ajo ya pelados, un cuarto de cebolla o media cebolla, media cucharadita de orégano, media cucharadita de sal y un cuarto de cucharadita de pimienta. Y ya que pasaron los 10 minutos, vamos a pasar los chiles a la licuadora. Los 3 dientes de ajo, el cuarto de cebolla o media cebolla según el tamaño y los condimentos, la sal, la pimienta y el orégano. Y vamos a tomar de 1,5 tazas a 2 tazas del agua en donde se cocieron los chiles. Le agregamos en la licuadora y licuamos. Y te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, activando la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los avisos de las nuevas recetas que voy subiendo. Y este adobo que vamos a utilizar más adelante lo reservamos por un momento. Y aquí vamos a pesar la carne. Yo voy a utilizar pecho de res o puede ser brisket, que son buenas opciones para deshebrar la carne. Y son 692 gramos, cerramos en 700 para que te des una idea más o menos cuánta carne hice. Y la vamos a cortar en cuadros para que sea mucho más fácil a la hora de deshebrarla. Así que vamos a cortar cuadros medianos. Y ahora en un crock pot, en una slow cooker, vamos a poner la carne. Le vamos a poner un poquito de spray antiadherente para que no se pegue. Y luego solamente vamos a ir agregando los cuadros de carne. Como puedes ver, es una receta súper sencilla. Es nada más de hacer el adobo y luego de poner la carne. Y aquí se va a quedar por unas 3 horas, 4 horas más o menos. Así que ya está la carne, le agregamos el adobo. Y vamos a cubrir toda la carne con el adobo. Sale bastante adobo, le podrías poner un poco menos de agua, pero es mejor que cubra todo para que se suavice más la carne. Y ya solamente tapamos. Si tienes este tipo de crock pot, no necesitas cerrarlo de los lados, nada más así se pone la tapa por encima. Y le voy a poner en high, en temperatura alta por 3 horas. A las 3 horas revisé cómo estaba la carne y todavía lo dejé por 1 hora más para que quedara bien suave. Así que con 4 horas queda perfecta. Y ve qué rico queda, súper suave y muy fácil de deshebrar. Solamente te ayudas con unos tenedores porque está caliente
Estiras de un lado y de otro y solita así se va deshebrando. A mí me gusta prepararlo en el Crock-Pot, se me hace algo muy práctico porque pones la carne, le pones el tiempo y hasta que no son las 3 horas vas a revisar. En cambio, si lo haces en la estufa, que también lo puedes hacer en una olla, siento yo que tienes que estar yendo a moverle un poquito con la cuchara para que no se te vaya a pegar o que le falte líquido o algo, pero también lo puedes hacer de las dos formas. Y ve, se deshebra súper rápido. Y también le puedes poner más del adobo que queda en el Crock-Pot para que quede un poquito más húmedo y no esté tan seca. Y sirve para tacos o también para tortas, quedan deliciosas. Pero yo me voy a preparar ahorita unos tacos de tortilla de maíz, le voy a poner un poquito de cilantro y de cebolla picadita. También puede ser cebolla morada o le puedes poner también chilito habanero. Y también le voy a poner una salsita de tomate con chile serrano, deliciosa. Y si quieres también le puedes poner unas rebanadas de aguacate. Muero de hambre. Y ahora sí, ya viene lo que más me gusta. Vamos a probar. Yo me los hice de tortilla de maíz, pero también los puedes hacer con tortilla de harina y son deliciosos. Están riquísimos, así que aquí te dejo la lista de los ingredientes para que tú también los prepares y los disfrutes tanto como yo. Y si te gustó este video no olvides darme un like, déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te dejo 2 deliciosas recetas que sé que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye, 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 bye.